Hay una sensación inquietante que muchas personas comparten, aunque rara vez lo dicen en voz alta: el miedo a estar perdiendo la memoria. No hablamos de enfermedades graves, al menos no todavía. Hablamos de olvidos pequeños pero repetidos, de esa molestia interna cuando no recordamos un nombre, una palabra, una cita importante. Y entonces nos preguntamos: ¿me estoy volviendo despistado o hay algo más? El olvido puede tener muchas causas, pero no es casual. El cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, se resiente, y uno de los primeros signos de que algo no marcha bien es la pérdida de agilidad mental. Nuestra mente, sobrecargada, estresada o inflamándose lentamente, empieza a desconectarse de su propia claridad. Este video no busca alarmarte, sino ayudarte a entender qué está pasando dentro de ti, porque hay factores silenciosos que afectan a tu memoria mucho antes de que seas consciente de ellos. Y lo mejor de todo, también hay caminos para fortalecerla, cuidarla y protegerla a tiempo. Olvidar es humano, a todos nos ha pasado alguna vez. No recordar dónde dejamos las llaves, ir a una habitación y olvidar por qué fuimos, tener la palabra en la punta de la lengua. Son momentos breves que atribuimos al cansancio, al ritmo de vida o a un simple despiste. Pero cuando estos episodios comienzan a repetirse con mayor frecuencia, cuando la sensación de vacío mental se hace cotidiana, puede que algo más profundo esté ocurriendo. El deterioro cognitivo es un término que asusta, pero entenderlo nos da poder. No se trata de una enfermedad en sí, sino de una fase en la que ciertas funciones del cerebro, como la memoria, la atención, el lenguaje o la toma de decisiones, empiezan a resentirse. No es demencia, pero sí puede ser la antesala si no se atiende a tiempo. Lo más frecuente es que las personas afectadas no se den cuenta al principio. Son sus familiares o personas cercanas quienes notan que algo ha cambiado. Una de las primeras señales suele ser la dificultad para retener información nueva. Olvidar lo que se acaba de leer, lo que se iba a decir o repetir una pregunta varias veces, sin recordar que ya se había hecho. También pueden aparecer cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, inseguridad o una tendencia creciente a evitar situaciones sociales por miedo a quedar en evidencia. El deterioro cognitivo puede presentarse de forma leve o moderada y no siempre progresa hacia cuadros más graves. De hecho, con hábitos adecuados y una intervención temprana, en muchos casos se puede frenar e incluso revertir parte del daño. Pero para eso es fundamental algo: reconocer las señales y no minimizarlas. La negación, en estos casos, es una trampa que roba tiempo. Comprender que el cerebro cambia con los años no es resignarse al olvido, sino aprender a cuidarlo con el mismo esmero con que protegemos el corazón o los pulmones, porque la memoria no es solo un almacén de recuerdos, es el reflejo de nuestra identidad, de nuestra historia, de quienes somos. A menudo en consulta me encuentro con personas que llegan preocupadas porque sienten que su memoria ya no funciona como antes. Me dicen: se me olvidan cosas que antes no se me escapaban, y muchas veces lo dicen con miedo, con vergüenza, con la sospecha de que algo serio les está empezando a pasar. Y lo primero que les digo es esto: el olvido en sí mismo no siempre es una señal de enfermedad, pero sí es una llamada de atención. Olvidamos por muchas razones y no todas son patológicas. El problema es cuando esos olvidos se vuelven repetitivos, cuando afectan a la vida diaria o cuando sentimos que estamos perdiendo lucidez. Y detrás de esos episodios hay casi siempre causas que pueden y deben entenderse. El cerebro no olvida porque sí, olvida cuando está saturado, inflamado o desconectado. Una de las causas más frecuentes es el estrés crónico. Cuando vivimos con el cortisol disparado durante semanas, meses o incluso años, nuestro hipocampo, la zona encargada de consolidar la memoria, empieza a deteriorarse. Es como si el cerebro se pusiera en modo supervivencia y apagara lo que considera no esencial: recordar, planificar, concentrarse. Lo urgente se impone sobre lo importante y el pensamiento profundo se reemplaza por el impulso. También hay otra causa silenciosa, pero cada vez más común: la inflamación cerebral. Durante años se ha hablado de la inflamación en términos físicos: dolor, fiebre, hinchazón, pero el cerebro también se inflama y esa inflamación suele estar vinculada a una mala alimentación,
al insomnio, a estados emocionales sostenidos en el tiempo, a una vida acelerada y sin descanso real. Y cuando el cerebro está inflamado, nuestra capacidad de recordar y pensar con claridad se resiente. Y no podemos olvidar, aunque suene paradójico, el papel de la distracción digital. Vivimos saltando de una pantalla a otra, de una notificación a otra. No dejamos espacio al silencio, ni a la presencia plena. Y la memoria, para consolidarse, necesita atención. Si no hay foco, no hay recuerdo. Lo que no se atiende, no se graba. Lo que no se graba, se esfuma. Hace unos años, en una conferencia, alguien del público me preguntó: ¿cuál es el mayor enemigo silencioso de nuestro cerebro? Y sin dudarlo respondí: el cortisol. Esa hormona tan necesaria para nuestra supervivencia se convierte en una amenaza cuando vive instalada en nuestro cuerpo como huésped permanente. Lo veo cada semana en mi consulta. Personas agotadas, con la mente nublada, que no pueden dormir bien, que olvidan lo que acaban de decir y que sienten que algo dentro de ellas se está apagando. El cortisol es la hormona del estrés, la que se activa cuando el cuerpo detecta peligro. Sirve para que reaccionemos, para que luchemos o huyamos. Pero cuando el peligro no es un león, sino una agenda sin pausas, una discusión pendiente o un miedo constante al futuro, ese cortisol deja de ser útil y se vuelve tóxico. En el cerebro afecta sobre todo al hipocampo, esa estructura que guarda nuestros recuerdos como un bibliotecario interno. Cuando el cortisol sube de forma constante, el hipocampo se desgasta, se inflama y olvida. La ansiedad, por su parte, es un estado de alerta que consume una cantidad enorme de energía mental. Una mente ansiosa no puede estar presente, está siempre proyectada hacia lo que puede pasar, lo que puede fallar, lo que puede doler. Y en ese estado no hay espacio para fijar recuerdos, para aprender cosas nuevas, para reflexionar. Es como intentar leer un libro en medio de una tormenta. Puedes tener el texto delante, pero no logras retener nada. Y el gran aliado de todo esto, o el gran perjudicado, es el sueño. Dormir no es un lujo, es una necesidad fisiológica. Durante la noche, el cerebro realiza tareas esenciales. Elimina toxinas, consolida lo aprendido, repara conexiones neuronales. Cuando no dormimos bien, la memoria se enturbia, el juicio se distorsiona y la atención se dispersa. Por eso, una de las primeras cosas que pregunto cuando alguien me habla de olvidos es: ¿cómo estás durmiendo? He conocido personas que pensaban que estaban perdiendo la memoria y lo que tenían era una vida desordenada. Cuando se reguló el sueño, se bajó el nivel de ansiedad y se redujo el cortisol. Sus capacidades cognitivas comenzaron a mejorar. No porque fueran milagrosas, sino porque su cerebro, por fin, pudo respirar. Uno de los descubrimientos más transformadores que he vivido en los últimos años es comprender que lo que comemos no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también, de forma profunda, a nuestra mente. El cerebro no flota aislado, es un órgano más, aunque el más complejo, y está íntimamente conectado con nuestro sistema digestivo, con nuestras hormonas, con nuestra forma de vivir. Cada vez más estudios señalan que existe una relación directa entre la alimentación inflamatoria y el deterioro cognitivo. Azúcares refinados, harinas procesadas, grasas trans, alcohol en exceso, no solo dañan al cuerpo a nivel físico, sino que generan una inflamación que llega hasta el cerebro. Una mente inflamada es una mente más lenta, más irritable, más olvidadiza. Recuerdo una paciente que vino a consulta diciendo: «Tengo la cabeza espesa, como si estuviera dentro de una nube». Hicimos algunos ajustes muy simples. Retiramos ultraprocesados, aumentamos el consumo de omega 3, verduras, frutos secos, alimentos reales. En 3 semanas me dijo: «Es como si me hubieran quitado una neblina de encima». No fue magia, fue fisiología. El cuerpo, cuando se le da lo que necesita, responde. Y no podemos hablar de estilo de vida sin mencionar el sedentarismo. El ejercicio físico no solo es bueno para el corazón o para la silueta, es fundamental para el cerebro. Cada vez que caminamos, corremos, bailamos o simplemente nos movemos, estamos oxigenando la mente, liberando endorfinas y activando factores que promueven la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas.
También el contacto con la naturaleza, el tiempo de calidad con otros, los hobbies que nos conectan con el presente, todo eso alimenta el cerebro. Porque cuidar la memoria no es solo hacer sudokus o tomar suplementos. Es vivir de una forma que favorezca la salud mental. Es hacer una vida con sentido, con pausas, con belleza, con vínculos reales. Así que, cuando alguien me dice, tengo miedo de perder mi memoria, le respondo, cuidar tu cerebro empieza por lo que decides poner en tu plato, en tu agenda y en tus relaciones. Una de las cosas que más repito en mis charlas, mis libros y mis sesiones es esta. Nunca es demasiado pronto, ni demasiado tarde para cuidar el cerebro. Muchas personas llegan a consulta buscando una solución cuando ya sienten que algo se ha apagado dentro de ellas. Pero también hay quienes vienen con una intuición. No quiero perder mi mente. ¿Qué puedo hacer desde hoy? Esa pregunta me emociona porque encierra algo muy valioso, conciencia y voluntad. La primera clave que comparto es cuidar el sueño. Dormir bien no es opcional, es una necesidad biológica esencial. Si no dormimos, el cerebro no se limpia, no repara, no consolida la memoria. No importa cuántos suplementos tomes o cuántos libros leas si tu descanso es pobre. Dormir es como reiniciar un ordenador. Todo vuelve a su sitio y para lograrlo necesitamos rutinas, horarios estables, una habitación sin pantallas y desconectar mentalmente al menos 1 hora antes de ir a la cama. La segunda clave es el ejercicio físico regular. No hablo de correr maratones ni de ir al gimnasio cada día. Hablo de moverse, caminar, bailar, estirarse, hacer yoga. El movimiento mejora la circulación cerebral, estimula nuevas conexiones neuronales y reduce el estrés. El cerebro ama el oxígeno y el cuerpo activo se lo proporciona. La tercera clave es la nutrición antiinflamatoria. Reducir azúcares, alcohol y ultraprocesados, incorporar más alimentos reales, omega 3, frutas, verduras, nueces, semillas. Comer bien no es una moda. Es una forma de proteger tu mente del deterioro silencioso. La cuarta clave, y una de las más importantes, es el vínculo humano. La soledad sostenida en el tiempo puede ser tan dañina como una mala alimentación. Tener conversaciones significativas, compartir emociones, reír, abrazar, todo eso libera oxitocina, una hormona que protege al cerebro del desgaste emocional. Nuestras personas vitamina, como las llamo en mi segundo libro, son fundamentales para mantenernos mentalmente activos y emocionalmente sanos. Y finalmente, la quinta clave, entrenar la atención. Vivimos en una sociedad distraída y donde no hay atención, no hay memoria. Leer en profundidad, escribir a mano, meditar, practicar mindfulness, aprender cosas nuevas, todo eso fortalece el músculo de la mente. Y cuanto más entrenamos, más protegidos estamos. No se trata de hacer todo perfecto, sino de tomar conciencia. Cada pequeña decisión que tomas hoy puede ser un acto de amor hacia tu yo del futuro y tu mente, créeme, te lo agradecerá. Cuando hablo del deterioro cognitivo, no lo hago desde el miedo, lo hago desde la conciencia, porque el miedo paraliza, pero la comprensión libera. Nos permite tomar decisiones, hacer ajustes, reconectar con lo que realmente importa. La memoria es mucho más que un almacén de datos, es el hilo invisible que une nuestro pasado con nuestro presente. Es lo que nos permite reconocernos, recordar quiénes somos, por qué amamos, qué hemos vivido. Cuidarla no es solo un acto de salud, es un acto de dignidad, de respeto hacia nuestra historia y hacia las personas que caminan a nuestro lado. Y si hoy sientes que tu memoria está fallando, que tu mente se apaga poco a poco, no te juzgues, escúchate y sobre todo no te resignes, porque cuidar tu mente no es un lujo, es una necesidad y es también una forma muy profunda de quererte.